Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de magnitudes físicas. Ya veníamos trabajando, ya trabajamos con todo lo que es la historia de la física, división de la física, fenómenos de la naturaleza. Ahora vamos con este tema. Este tema me indica qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede expresar cuantitativamente o medir. Cuando hablamos de cuantitativamente es porque le damos un valor numérico, es cuando hablamos de una cantidad. Recordemos que cuantitativo es decir cuánto hay de algo y cualitativo es decir qué hay de algo. Entonces una magnitud es todo aquello que se pueda expresar cuantitativamente o medir. ¿Dónde vamos a aplicar esto de una magnitud o dónde obtenemos esa magnitud? Por medio de la medición. La medición es la técnica por medio de la cual asignamos un número a una propiedad física como resultado de una comparación de dicha propiedad con otra similar tomado como patrón, la cual se ha adoptado como unidad. Entonces, para la medición yo voy a tener un patrón, una escala, de donde voy a tomar ese valor numérico, ese valor cuantitativo, para indicar la magnitud. Algunos instrumentos de medición son, por ejemplo, en el caso de sustancias químicas sería un Matra-Erlenmeyer. Tenemos para el tiempo un cronómetro, por ejemplo. Tenemos un centímetro, tenemos varios instrumentos de medición. Vamos con los tipos de magnitudes. En los tipos de magnitudes lo vamos a clasificar por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza se clasifica en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes representables por una escala numérica. Vamos a tener una escala numérica y allí vamos a ubicar esa magnitud, en la que cada valor específico acusa un grado mayor o menor de la escala. Entonces, cuando hablamos de una magnitud escalar, por ejemplo, cuando tenemos una regla, un centímetro, allí tenemos valores más altos y más bajos, y vamos a tomar un solo valor de esa escala para asignar la magnitud a por ejemplo, a un objeto. Por ejemplo, si quiero medir el largo de esta tabla, periódica, entonces yo lo coloco sobre un centímetro y allí voy a tener una magnitud, voy a obtener su medida, le voy a dar un valor numérico mediante una escala. ¿Qué se puede medir de esa manera o cuáles son magnitudes escalares? Por ejemplo, la masa, el volumen, la temperatura y la longitud. Masa, volumen, temperatura y longitud. Vamos ahora con las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales involucran mucha más información de la simplemente representable en una cifra y requieren además de un sentido o dirección específico dentro de un sistema de referencia determinado. Es decir, que para una magnitud vectorial no solamente me basta una escala, necesito otros datos, necesito el sentido en el que va esa magnitud, la dirección en la que va. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que vayan a la bodega y pregunten cuánto pesa un pollo, el señor les va a decir, no sé, pesa 2 kilos. Eso sería una magnitud escalar, solo me está indicando que pesa 2 kilos, un solo dato. Ahora si yo les digo, vayan a la bodega y me dicen qué distancia hay de la casa a la bodega y cuánto tiempo tardan, allí me están implicando muchas más cosas. Eso sería una magnitud vectorial. ¿Cuál es un ejemplo de una magnitud vectorial? La velocidad, la fuerza, el campo eléctrico. Esas son magnitudes vectoriales. Me implica más cosas que en las escalares, más datos que en las escalares. En las escalares yo solamente tengo una escala y allí le asigno un valor. En cambio, en las vectoriales necesito más datos, necesito más cifras. Por ejemplo, aquí tenemos una magnitud escalar y una vectorial.
¿Qué hora es? Eso sería una magnitud escalar. Solo voy a tomar de mi instrumento de medición, que en este caso es el reloj, voy a tomar el dato que me están marcando las agujas. En este caso me están marcando 3 y 10 pm, entonces esa es una magnitud escalar, un solo dato de esa escala. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento de una hormiga? Aquí voy a tomar en cuenta muchas más cosas. ¿Desde dónde? Es decir, ¿cuál es su punto de origen? ¿En qué dirección va? ¿En qué sentido? ¿Y cuál va a ser su punto final? ¿Su llegada cuál va a ser? Eso sería una magnitud vectorial. Vamos ahora con los tipos de magnitud según su origen. Según su origen se clasifican en fundamentales y en derivadas. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas elegidas como base para fijar las unidades de un sistema de unidades. Es decir, ya yo tengo mi magnitud y yo le voy a dar una unidad, un nombre, digámoslo de esa manera. Entonces, por ejemplo, mi magnitud es la longitud, yo le voy a asignar una unidad que va a ser el metro. Yo la longitud, que es mi magnitud, la voy a medir en metros. La masa la voy a medir en kilogramos. El tiempo lo voy a medir en segundos, la temperatura la voy a medir en Kelvin y así con el resto de las magnitudes. Esas serían las magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. A cada una de ellas yo le voy a asignar una unidad que serían estas que están acá y cada una tiene su respectivo símbolo. Ahora, las magnitudes derivadas son aquellas unidades que se expresan en función de las fundamentales. Estas se obtienen de combinar dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, yo aquí tengo superficie, que es el área. Su símbolo, su unidad es el metro cuadrado, su símbolo es m a la 2. Entonces, ¿de dónde sale esta magnitud derivada? Viene de una fundamental que está elevada al cuadrado. ¿De dónde sale, por ejemplo, la velocidad? La velocidad es metro por segundo. Esta magnitud se obtiene de combinar dos magnitudes fundamentales. Combiné metro y combiné segundo. Entonces las derivadas se obtienen por la combinación de varias fundamentales. Las magnitudes derivadas son la fuerza, superficie, velocidad, volumen, trabajo, presión, potencia, frecuencia, capacidad eléctrica y resistencia eléctrica. Y cada una va a tener su unidad. Por su origen vamos a tener la magnitud y la unidad en la que se expresa. Vamos ahora con el Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia SI. Esta es la forma actual del sistema métrico decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. ¿Por qué creen ustedes que se establece un sistema internacional de unidades? ¿Por qué creen ustedes que se establece este sistema? ¿Por qué creen ustedes que se establece un sistema internacional? Que sea el mismo sistema para todos los países, para todas las regiones. ¿Por qué creen ustedes que ocurrió eso? ¿Por qué creen ustedes que se estableció ese sistema? Este fue creado por el Comité Internacional de Pesos y Medidas, con sede en Francia. En él se establecen 7 magnitudes fundamentales con los patrones para medirlas. Por ejemplo, aquí tenemos 4. El kilogramo se mide en la masa se mide en kilogramos, la longitud en metro, la superficie en metro cuadrado y el volumen en litro. Este sistema internacional, les digo por qué se establece, esto es debido a que cada región, cada pueblo tenía un patrón de medida diferente. Entonces, cuando deseaban llevar esto a otro país o internacionalizarlo, se creaban confusiones. Entonces, por ejemplo, una región medía
en pies, la otra medía en metros, la otra medía en kilómetros. Entonces, para evitar esa confusión, se estableció ese sistema internacional de unidades. Y todos los pueblos deben transformar su sistema de medida a ese sistema internacional. El sistema internacional es un sistema coherente de unidades que permite cuantificar cualquier magnitud medible de interés en la investigación. Este sistema internacional se aplica en muchos ámbitos, en la industria, el comercio, en campos tan variados como la salud, la seguridad, la protección del medio ambiente, la adquisición de bienes o la facturación de consumos, por citar algunos ejemplos. Entonces, como se amplía o como se aplica y es tan amplio, se aplica en tantos campos, es necesario que cualquier persona conozca este sistema o esté familiarizado con este sistema internacional de unidades. Este sistema internacional de unidades sería kilogramo, metro y para el tiempo sería segundo. Hay otro sistema que es el sistema CGS. Por ejemplo, ¿en qué ejercicios hemos aplicado nosotros estos dos sistemas, el internacional y el sistema CGS? Nosotros hemos hecho ejercicios de estos, no en física, pero sí lo hemos hecho en otra asignatura. Por ejemplo, cuando hicimos en química los ejercicios de ley de conservación de la masa, ahí trabajábamos con los dos sistemas, el sistema internacional y el sistema CGS. El sistema CGS se llama Sistema Segesimal de Unidades. Sistema Segesimal de Unidades. Este es un sistema de unidades basado en el centímetro, el gramo y el segundo. Centímetro, gramo y segundo. El internacional es metro, kilogramo y también se utiliza el segundo para el tiempo. Su calificativo es el acrónimo de estas tres unidades. Segesimal, centímetro, gramo, segundo. Centímetro, gramo, segundo. Este fue propuesto en el año 1832 por el matemático y científico alemán Karl Gauss y en 1873 fue ya establecido como un sistema. Allí fue aceptado fue propuesto en el 1832 y fue aceptado en el 1873. Este me establece entonces que la longitud es medida en centímetros, su símbolo es cm, la masa es medida en gramos, su símbolo es la G, y el tiempo es medido en segundos y su símbolo es la S. Por ejemplo, aquí en el sistema internacional, ya aquí en las unidades, hay unidades que se expresan con letras mayúsculas. Las que se expresan con letras mayúsculas es porque llevan el nombre de la persona que la descubrió. Cuando una unidad lleva una letra mayúscula es porque lleva el nombre de la persona que la descubrió. Por ejemplo, temperatura se mide en grados Kelvin, por lo tanto su símbolo va a ser una K mayúscula. Igual el amperio para la intensidad de corriente va en A mayúscula. Todas las que lleven mayúscula es porque vienen del nombre de la persona que la estableció. Entonces, para el CGS sería centímetro, gramo y segundo, y para el SI sería sería metros, kilogramos y segundo para el tiempo. El uso del sistema segesimal primero fue en dinámica y en electricidad. Primero fue en esos dos campos de la física, dinámica y electricidad. En 1881 se adoptó en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia. Primero fue utilizado en dinámica y en electricidad, luego ya pasó a ser totalmente parte de lo que era el sistema eléctrico o todos los estudios relacionados con electricidad. Luego se extendió a mediciones magnéticas también, mediciones electromagnéticas. Y se dividió en dos sistemas independientes. Cuando este sistema segesimal era aplicado a interacciones electrostáticas, se le conocía como segesimal electrostático. Y su simbología era su simbología es CGSE.
sistema segesimal electrostático para las interacciones electrostáticas. Y para las interacciones electromagnéticas sería CGSM, sistema segesimal electromagnético. Bien, con esto terminamos lo que son las unidades o las magnitudes. Porque es importante que conozcan esto del sistema internacional y del sistema segesimal, porque a partir de ahora ya vamos a comenzar con ejercicios y entonces debemos conocer cuándo trabajar con el sistema internacional, cuándo trabajar con el sistema segesimal. Por ejemplo, ya la próxima clase comenzamos con matemática aplicada a la física. Allí vamos a trabajar con notación científica, con razones trigonométricas. Allí vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Vamos a trabajar con seno, coseno, tangente, cotangente, todo eso. Entonces debemos conocer las unidades de medición. Unidades de medición. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntitas que les voy a realizar. Si por ejemplo yo les digo a ustedes, que vayan al Plaza Vea, por decir algo, que vayan al Plaza Vea y me digan cuánto mide uno de los estantes de Plaza Vea. Les estoy hablando de una magnitud de qué tipo. Que vayan a Plaza Vea y me midan uno de los estantes. Les estoy hablando de qué magnitud. Por aquí Liliana me dice que es una magnitud escalar. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, ajá, por aquí me dicen que sí. Entonces es una magnitud escalar decirme cuánto mide ese estante. Pero si yo les digo, vayan al Plaza Vea y me van a determinar la velocidad con la que fueron al Plaza Vea. Me van a determinar la velocidad con la que fueron al Plaza Vea. Sería vectorial si hablamos de magnitudes por su naturaleza, y si es por su origen, ¿cómo se llamaría esa magnitud? ¿Sería una magnitud de qué tipo? Vectorial es por su naturaleza, y por su origen, ¿cómo se llamaría? Para la velocidad yo necesito, ¿qué datos necesito? Necesito el tiempo y necesito la distancia. Necesito la longitud y necesito la distancia. Entonces una magnitud vectorial según su naturaleza y según su origen sería. Según su origen sería. No, escalar no. Escalar no. Según su naturaleza se clasifican en escalares y vectoriales. Y según su origen se clasifican en fundamentales y en derivadas. Si para determinar la velocidad con la que yo fui al Plaza Vea, yo necesito longitud en metros y necesito tiempo en segundos. Entonces eso sería una magnitud según su origen de qué tipo. ¿Sería una magnitud de qué tipo? No, escalar no es. Sería una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque estoy usando dos fundamentales. Estoy usando metro y estoy usando segundo. Para obtener la velocidad yo necesito metro y necesito segundo. Sería entonces una magnitud derivada según su origen, según su naturaleza, si es vectorial. Ajá, porque les dije a ustedes que fue necesario establecer ese sistema internacional. ¿Por qué les dije que fue necesario establecer ese sistema internacional?
¿Por qué les dije que fue necesario establecer ese sistema internacional? ¿Por qué les dije que era necesario establecer ese sistema internacional? Recuerden que les dije que en cada ciudad, en cada región tenían una escala diferente. Entonces, ¿qué se quería evitar estableciendo este sistema internacional? ¿Qué se quería evitar? Lo que se quería evitar era la confusión, evitar confusiones entre las diferentes escalas que tenía cada región. Por eso se estableció un único sistema para todos. Si algún pueblo, alguna región, alguna ciudad quería llevar sus magnitudes a nivel internacional, tenían que transformarlas a las unidades del sistema internacional para evitar confusiones. A ver, en el sistema sexagesimal y en el sistema internacional, ¿cuál de las unidades es igual? Hay una unidad que se mantiene en el internacional y en el sexagesimal. Hay una magnitud que se mantiene con la misma unidad en el sexagesimal y en el internacional. Hay una unidad que se mantiene. Las magnitudes son longitud, masa, velocidad, todas esas son las magnitudes, ese es el nombre. Y la unidad es que si kilómetro, metro, segundo, metro cúbico. Entonces hay una unidad, hay una magnitud, perdón, del sistema internacional y del sistema sexagesimal que su unidad va a ser la misma, va a ser la misma, va a ser metro, va a ser segundo, va a ser kilómetro, una de esas. ¿Cuál es la que se mantiene en los dos sistemas? ¿Cuál es la que se mantiene en los dos sistemas? ¿No saben? ¿El tiempo se mide en el sistema internacional con qué? ¿Con qué se mide el tiempo en el sistema internacional? ¿Con qué se mide el tiempo en el sistema internacional? Nadie sabe. Ay, Dios, ustedes hoy andan dormidos. ¿Con qué se mide el tiempo en el sistema internacional? En minutos, en horas, en segundos, ¿en qué se mide el tiempo? ¿En qué unidad se mide el tiempo en el sistema internacional? Se mide en segundos, en segundos. En el sistema internacional se mide en segundos y en el sexagesimal también se mide en segundos. Entonces, eso se mantiene allí en el internacional y en el sexagesimal es lo mismo. Para el tiempo va a ser la misma unidad, va a ser el segundo. Esa no varía. Ajá, ¿y en qué se mide? ¿En qué unidad se mide la masa en el internacional? ¿La masa en qué se mide en el internacional? ¿La masa en qué se mide en el internacional? En kilogramos. ¿Y en el sexagesimal? ¿Y en el sexagesimal? ¿En el sexagesimal en qué se mide? En gramos. En el internacional es kilogramos, en el sexagesimal es gramos. ¿Y la distancia o la longitud? En el internacional en qué se mide?
¿Se mide en qué? En kilómetro, metro, en centímetro. En el internacional se mide en metro. ¿Y en el sexagesimal? ¿Y en el sexagesimal? En el sexagesimal se mide en qué? No, kilómetros no, es en menos. ¿En qué? En centímetros. Entonces, las más básicas son, en el internacional sería metro, kilogramos y segundos. Metros, kilogramos y segundos. Y en el sexagesimal sería centímetro, gramos y segundos. Segundo se mantiene para los dos sistemas. Segundo se mantiene para los dos sistemas. Bien, con esto terminamos.